¿Cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de ovario poliquístico, también vamos a hablar de hongos vaginales y por último vamos a hablar de la alta capacidad en el tema del aprendizaje. Qué variado, qué interesante, ¿no? Dale, pues lo vemos. Vamos. Vamos a hablar de un tema súper interesante, es sobre altas capacidades. Estamos con Laura Lewin, ella es especialista en educación y en crianza. Hola Lau, ¿cómo estás? Vero? ¿Todo bien? Un gusto tenerte. A ver, altas capacidades, ¿qué sería? ¿Gente súper inteligente? ¿Una cosa así? Una cosa así. Los chicos que tienen una inteligencia por arriba de la media, que tienen una manera de aprender diferente y un potencial a desarrollar, son chicos que tienen altas capacidades. Son chicos que por lo general en el aula se aburren. Vos pensé en un mundo que va muy despacio y encima ellos les piden que esperen. Claro. ¿Entendés? Entonces, el tema de las altas capacidades es un tema súper interesante y vos sabés que en la Universidad de Córdoba detectaron que un 15% de los chicos tienen altas capacidades. Es decir, que por aula uno tenés seguro. Pero es tan poca la información que tienen los docentes respecto al tema que a veces pasan desapercibido. Y no es únicamente un tema cognitivo, ¿no? Algunos chicos pueden tener altas capacidades en cuestiones deportivas o artísticas o sociales. O motrices. También. Absolutamente, sí, exactamente. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacemos para poder identificar como mamás, como personas comunes que no somos maestros ni profesores, para ver, para estimular esa capacidad en la cual la persona brilla, ¿no? Como para que tenga mejor resultado? Mira, idealmente, en un mundo ideal, el que tendría que detectarlo es el docente. Okay. Pero a veces no pasa, son tantos chicos en el aula y como te decía recién, algunos docentes no tienen la información, entonces eso no pasa. ¿Cómo me doy cuenta yo, mamá? Los chicos que tienen altas capacidades son chicos que aprenden rapidísimo y les encanta aprender. Son chicos que tienen un vocabulario súper desarrollado, que les encanta tener conversaciones con adultos, por ejemplo, que cuando el docente les da una tarea, lo hacen a su manera. Son chicos que les encanta, te hacen preguntas todo el tiempo, a veces son un poco intensos, a veces son emocionalmente un poco inestables, pero vos te vas dando cuenta porque vos ves que van brillando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, trabajar con la escuela. Y ahí viene el primer punto hiper importante, Vero, y es, ¿qué hacemos con chicos que tienen altas capacidades en la escuela? Porque no se trata de darles más actividades para mantenerlos ocupados, o esto no lo hagas, o anda a la biblioteca, porque entonces no les permitimos llegar a su mayor potencial. Lo que tenemos que hacer es tratar de ayudarlos a potenciar todos esos talentos o capacidades que tienen. Te doy un ejemplo. Un chiquito de 6 años en donde en el aula en primer grado están aprendiendo a contar hasta el 50. Bueno, a él, si le das eso, se te aburre. Empieza a frustrarse. Hace lío en el aula porque se aburre. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos de repente operaciones de suma, de resta, en donde con los diferentes números tenga que llegar a 50. Le das algo más complejo sin tener que cambiar del tema. Y lo interesante de esto es decirle, mira, te preparé esto porque sabía que te iba a resultar muy fácil lo otro. ¿Y eso cómo haces? ¿Cómo me manejas con el grupo? ¿Se lo decís aparte? ¿Los otros chicos tienen que saber que este chico tiene capacidades especiales? ¿Cómo se maneja a nivel social este tema? Mira, cuando hablamos de una nueva educación, hablamos de un aula mucho más personalizada, en donde vos sabés que todos los chicos aprenden de maneras diferentes y a tiempos diferentes. Un chico que de repente tiene menos habilidades, necesita de un docente con más recursos. Y lo mismo pasa con los chicos que tienen más habilidades. Necesitan que podamos, de alguna manera, estimularlos un poco más. Entonces, el problema que vos tenés, primero, a mí no me gusta poner etiquetas, porque viste que poner etiquetas es fácil, pero sacar etiquetas es difícil. Entonces, si vos decís, es un chico superdotado, es un chico con altas capacidades, no le aporta nada y no lo ayuda. Lo que sí tenemos que lograr es que viste que muchos papás quieren adelantarlos porque dicen que los chicos se aburren en el aula, entonces los quieren adelantar. Y ahí es donde tenemos que pensar que los chicos tienen que ser felices, no tienen que ser los mejores. ¿Y qué significa esto? Si, por ejemplo, tu hijo es maravilloso en matemática, ¿y por qué es maravilloso? Yo lo avanzo 3 o 4 grados,
En la parte social tal vez no encaja, porque en van a parte estar deportiva hablando... o en otra, Y porque van a estar o hablando de madurativa temas también, exactamente claro. que no tienen que ver con él. Entonces, sí al estímulo en el aula, sí a que pueda desarrollar todo ese potencial, pero cuidando lo que los chicos necesitan, ¿no? La parte socioemocional que es tan importante. Perfecto. Entonces, ¿tenemos alguna manera de evaluar estos chicos para saber con quiénes? ¿Hay algún test que uno pueda nivelar o poner por segmentos o por grupos a los chicos para darles tareas diferentes? ¿Cómo se podría hacer algo más o menos realizable con la realidad que tenemos? Mira, ¿no? cuando el adulto se da cuenta que los chicos tienen altas capacidades, algo que podemos hacer es tratar de contactar a la Asociación de Altas Capacidades de Argentina, que sin ningún tipo de costo les pueden hacer algún test o pueden acompañar. Ahora no se habla mucho de test, ¿no? Porque la verdad es que, de vuelta, el tema de las etiquetas no es lo que le aporta a los chicos. Lo que les aporta a los chicos es estar en un lugar donde estén estimulados, un lugar que dé profundos deseos de pertenecer y de permanecer y en donde puedan seguir avanzando a su ritmo. Y cuidado con este tema de que los chicos no lleguen a ese nivel. ¿Por qué? Porque un chico que de repente siente que es mejor que sus compañeros, tal vez por encajar empieza a ocultar, ¿no? A enmascarar esas habilidades que tiene. Y yo conozco muchos chicos que tienen altas capacidades y que abandonan el colegio. Pues sí, ¿cómo puede ser? Porque son chicos que en la primaria de repente no tienen que estudiar porque todo les sale y todo lo saben, entonces no desarrollan hábitos de estudio. O hay casos de bullying en donde los cargan por ser el más rápido en deporte o por ser el que contesta antes en matemática, entonces empiezan a bajar, ¿no? Todos esos talentos, dejan de mostrarlo. Y cuando son más grandes en la secundaria, no pudieron desarrollar ni habilidades socioemocionales ni hábitos de estudio, y eso hace que se frustren y muchas veces que no puedan avanzar o que hasta abandonen la escuela. Quede trunco el aprendizaje. Qué interesante. Porque uno también dice altas capacidades para un tipo de actividades y tal vez muy bajas para otras, porque a veces es pendular. Absolutamente. Entonces, ¿cómo hacer para equiparar? Bueno, es un buen desafío para quedarse pensando. Nos invita a pensar. Totalmente. Muchas gracias. Pero un placer, gusto, gracias. Lo mismo. Bueno, vamos a hablar ahora del síndrome de ovario poliquístico. Estamos con la doctora Marisa Heller. Ella es especialista en medicina reproductiva. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte, como siempre. ¿Qué es esto de este síndrome? El síndrome de ovario poliquístico, los médicos hablamos de síndrome, lo que llamamos un conjunto de signos y síntomas. ¿Y qué es esto? Los síntomas es lo que manifiesta el paciente. Los signos es cuando nosotros hacemos estudios y detectamos algo. Entonces, el ovario poliquístico nosotros lo definimos con dos de estos tres criterios, que son: uno es que la paciente me cuente que no está menstruando regularmente, que tiene ciclos largos, y esto se vea que no ovula. Entonces, uno de los criterios diagnósticos es la oligoanovulación, que son estos ciclos de más de 35 días que nos cuentan las pacientes. El otro criterio diagnóstico es el hiperandrogenismo. ¿Qué es esto? Los andrógenos son las hormonas masculinas. Cuando están aumentadas, porque las mujeres tenemos hormonas femeninas y hormonas masculinas, lo llamamos hiperandrogenismo, que puede ser bioquímico, es decir, que yo le hago el análisis de sangre de las hormonas masculinas si están aumentadas, o clínico, que son las manifestaciones clínicas, que puede ser que tal vez consulten al dermatólogo porque tienen acné o porque tienen aumento del pelo en los lugares donde generalmente tienen los hombres, es decir, en la cara, en el pecho, en los brazos por arriba del codo o en las piernas por arriba de la rodilla, en la espalda. Bueno, ese aumento de vello también puede ser por el hiperandrogenismo propio del síndrome ovario poliquístico. Y el otro, la calvicie, la falta de pelo, o típico de las mujeres que empiezan la inserción del pelo se empieza a correr en donde está la línea de inserción del pelo. Entonces, decíamos que un criterio diagnóstico es la oligoanovulación, el otro es el hiperandrogenismo, y el tercero, que es el típico por el cual las pacientes por ahí consultan, es cuando se van a hacer la ecografía, que idealmente, si ya tuvieron relaciones sexuales, lo ideal es que sea transvaginal, donde hablamos de ovarios de aspecto poliquístico. Y para esto, las mujeres tenemos 2 ovarios, dentro de los ovarios están los folículos, y estos folículos, cuando son más de 12, ovario de aspecto poliquístico. Pero lo que es importante es tener en cuenta que el diagnóstico es con 2 de estos 3, no con uno solo. Es decir, que si se van a hacer la ecografía y el ecografista le dice que tiene ovario de aspecto poliquístico, esto no es un síndrome de ovario poliquístico y es propio de las mujeres jóvenes o que toman anticonceptivos, y eso no es diagnóstico. ¿Y qué pasa con las mujeres que tienen problemas en el peso? ¿Tiene que ver o no? Bueno, más de la mitad de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen obesidad, pero
no todas, es decir, la mitad sí, la mitad no, o sea que algunas tienen problemas de peso y se relacionan con el síndrome de ovario poliquístico, pero no todas las que son obesas tienen síndrome de ovario poliquístico, ni todas las que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen por qué ser obesas, hay muchas chicas flacas que también lo tienen. ¿Y si se soluciona un tema, se soluciona el otro o no? Cuando Puede uno ser. busca la solución en algo, el tema del pelo, el tema de los pelos, o sea, Sí. a eso voy. No, está buena la pregunta porque la realidad es que la obesidad no genera síndrome de ovario poliquístico, pero lo exacerba. Todas estas manifestaciones clínicas que yo te contaba se exacerban Sí. con la obesidad. El tema de la vellosidad también. Exactamente, Claro, ahora porque entiendo. se producen más andrógenos. Entonces, cuando la paciente baja de peso, muchas veces muchos de estos síntomas empiezan a mejorar. Por ejemplo, la ovulación. Nosotros en la clínica que vemos pacientes que buscan embarazo, tal vez no se embarazan y tienen aumento de peso y bajan de peso y se sabe que con que bajen el 5% de su peso, o sea, no es que tienen que pesar, no sé, 50 kilos. Con que bajen el 5% del peso cuando tienen exceso de peso, muchas veces ya ovulan espontáneamente y no tenemos que hacerles tratamiento. Ah, buenísimo. Y llegado el caso de que tengan, ¿es costoso, es difícil hacer ese tratamiento, es reversible la situación, puede la persona llegar a curarse o lo tiene de por vida? Sí, bueno, el síndrome ovario poliquístico es la característica de la paciente. De acuerdo a cuáles sean los motivos de consulta en las distintas etapas de su vida, va a ser el tratamiento que le hagamos. Porque yo te contaba que uno de los criterios diagnósticos es esto de la oligonovulación. Si no ovula, no se embaraza. Entonces, tal vez cuando es adolescente o joven adulta y no está en pareja, su preocupación es que no menstrua y tiene miedo de estar embarazada. Y después, más adelante, tal vez esté buscando un embarazo. Claro, como tiene miedo de ovula, no quedar embarazada. Claro, cada uno en los distintos momentos está buscando distintas Claro. cosas. Así que sí, si está buscando embarazo, no ovula, entonces vamos a darle algo para estimularle la ovulación. De todas maneras, si una pareja o una mujer consulta porque no queda embarazada y no está ovulando, probablemente le tengamos que hacer también el resto de los estudios para ver por qué no se embaraza, porque tal vez no ovula, pero su pareja también tiene un espermograma que está alterado. Claro. Entonces hay que ver cuando no se embaraza. Es si holístico, solo o sea, hay que eso. ver todas las áreas. Exactamente. ¿Y qué pasa si una persona ni siquiera se da cuenta? ¿Puede pasar por la vida teniendo este síndrome sin que se dé cuenta? Es raro porque la realidad es que o ven que no menstruan regularmente. Bueno, por ejemplo, dice, ay, soy irregular. Queda como... Claro. Sí, bueno, si no se estudia, como todo. Por eso decía que es un conjunto de signos y síntomas. Entonces está la manifestación clínica, el motivo de consulta de la paciente, pero aparte nosotros como médicos tenemos que estudiarla. Entonces Claro. le hacemos la ecografía y detectamos que tiene el ovario de aspecto poliquístico, le hacemos el análisis de sangre y vemos que los andrógenos están altos. Entonces todo eso nos van orienta. uniendo cabos y van... Exactamente. Perfecto. ¿Y es hereditario? Hay una predisposición genética, pero no necesariamente, si yo lo tengo, lo tuvo que haber tenido mi mamá o lo va a tener mi hermana, pero hay una predisposición. ¿Y hay algún tipo de genotipo o fenotipo especial que lo tenga? No. No, bueno, esto que decíamos que cuando hay aumento de peso, esto se exacerba más, entonces ok. se ve más, pero bueno, como O sea, decíamos... ¿se puede gatillar con un aumento de peso esto, por Sí, ejemplo? sí, Mirá qué totalmente, interesante. y también se puede revertir bastante bajando porque de peso. lo nombraste, lo del descenso de sí, peso. Pero bueno, igual también es, cuando son más jóvenes se hace sobrediagnóstico porque pasa mucho que los primeros años después de que uno menstrua uno no tiene ciclos regulares, entonces hay que ser cautos cuando son adolescentes para hacer el diagnóstico. Y por otro lado, las mujeres de más de 50 empiezan a tener las hormonas más disminuidas, entonces a veces está más solapado, entonces por ahí la mujer lo tuvo toda su vida, pero... Uno recién se da cuenta Claro. cuando está en la menopausia. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, Marisa, un gusto, Bueno, como un placer. siempre. Perfecto. Ya volvemos. Las neuronas permiten al organismo captar los estímulos del mundo físico, como el calor, frío y los aromas, entre otros, y del interior del cuerpo, como el dolor, para llevarlos al cerebro y de este órgano llevar una respuesta específica para cada estímulo percibido. Algunos hábitos matan a las neuronas. Por ejemplo, no desayunar genera daño estructural. El estrés evita la formación de nuevas neuronas. La hipertensión debilita las pequeñas arterias del cerebro. No dormir bien acelera la pérdida de células. Fumar afecta las interconexiones necesarias para el pensamiento, la acción y la memoria. Y el exceso de azúcar y grasas produce una circulación lenta y disminuye la oxigenación del cerebro. Llega
Llegó el momento de hablar de hongos vaginales. Estamos con Silvana Sinchich, ella es ginecóloga y obstetra. ¿Cómo estás? Hola, Vero, muy bien. Bueno, vamos a hablar de hongos vaginales. Sí. ¿Qué son los hongos vaginales? Los hongos vaginales son una patología del tracto genital femenino que radica en la importancia, no en la gravedad, sino en la frecuencia y en lo molesto que es para la mujer. Los hongos vaginales están producidos por un microorganismo que se llama cándida, que está en la flora vaginal habitual de la mujer. O sea, lo tenemos todas en su justo equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe por algún motivo, estrés, antibióticos, corticoides, porque estás por menstruar, eso hace que el microorganismo empiece a crecer en la vagina y produzca un síntoma como picazón. Es lo más frecuente. Puede dar picazón, puede dar flujo, puede dar ardor y es muy intenso, lo que lleva a la paciente a la consulta y muchas veces es repetitivo. Hay pacientes que tienen la predisposición y lo tienen varias veces al año. Incluso muchas lo tienen 2 días antes de menstruar, presentan síntomas, lo que pasa que más leve. Con la menstruación se autolimita y pasa. Otras tienen una sintomatología más florida que necesitan antibióticos, tratamiento médico, no antibióticos justamente, porque hay ciertos antibióticos que lo pueden producir también. Perfecto, entonces, la persona puede tener predisposición al desequilibrio hormonal, ¿no? De este hongo. Sí, al desequilibrio por el ciclo o por agentes externos. Que incluso nosotros podemos prevenirlo haciendo ciertos cambios o sacando ciertos hábitos de nuestra rutina ginecológica. Entonces, todos podemos tener distinta manera de relacionarnos con esa cándida y eso es el resultado. Exacto. ¿El COVID modificó la cándida? No, el COVID no modificó la cándida, salvo si tuviste un COVID muy sintomático que hizo que, bueno, esos días estés muy estresada, estés con una mala alimentación, con diarrea o te dieron antibióticos por alguna otra causa. Perfecto. Pero no el COVID en forma directa. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la manera de prevenir para mantener un equilibrio? Hay hábitos diarios que los tenemos que tener a lo largo de la vida. Esto porque la mayoría de las mujeres, me arriesgo a decir que casi todas tenemos cándida, lo que pasa es que a veces no tenemos síntomas. Esto es no usar protectores diarios. Perfecto. Punto número 1, que es lo más frecuente. La mayoría usa protectores, o si no, podés dejar los protectores diarios que sean de tela. No los plastificados, porque el hongo vive de la humedad de la zona. Por eso es algo inherente a la mujer. Perfecto. Todo lo que mantenga la humedad de la zona vaginal te va a predisponer a los hongos. Ahora en verano, con el tema de las piletas, río, mar, la ropa que usamos para ir a la playa o las piletas que está mojada, entonces es un caldo de cultivo adecuado para el hongo. ¿Es muy contagioso? No es contagioso porque se puede autolimitar solo y lo tenemos nosotras las mujeres. Si se contagia una pareja sexual, si es de sexo masculino, se autolimita o generalmente no manifiesta síntomas porque no tiene las condiciones para vivir el hongo. Perfecto. Exactamente. Las duchas vaginales, o sea, eso de ir al baño y lavarte cada vez que vas al baño, no, descartado. Hay que higienizarse cuando te duchas, a lo sumo, cuando vas de cuerpo con algún jabón neutro. Siempre jabón neutro. Perfecto. El jabón de lavar la ropa, el más común, ese es lo mejor que hay. ¿El jabón blanco? Sí, no jabones perfumados, nada de cosas que tengan un extra en colorantes, perfumes, no, porque te cambia el pH de la vagina. Y ropa interior en lo posible de algodón. Con eso ya prevenís bastante el hongo si tenés una predisposición normal. Una paciente que tiene otro tipo de predisposición, ya sea por medicamentos o por enfermedades, bueno, por ahí se le va a aparecer el hongo y vamos a tener que recurrir a un tratamiento médico. ¿El hongo tiene que ver con el flujo o no? ¿O va independiente? No, el hongo generalmente presenta un flujo. Un flujo más blanquecino, es bastante característico. Muy pocas veces se presenta sin flujo, pero no es que el flujo te produce el hongo. Y hay como, porque al menos lo que vi en internet, me encanta si lo podemos aclarar, la leche materna se hizo verde con el COVID. ¿El flujo se hace verde también con el COVID? No, el flujo si es verde es por otro microorganismo que no es un hongo. No es un hongo. Y hay que consultarlo. Perfecto, perfecto. No tiene que ver entonces porque al haber visto la leche materna, más verduzca, no verde, ¿no? Pero... Sí, no. A veces el hongo, al cambiar el pH de la vagina, te predispone a que tengas otro microorganismo también, entonces te cambia, pero es como toda una cadena, es lo que digo, cuando todo está en equilibrio no vas a tener nada o vas a tener una candidiasis muy poco sintomática que se autolimita sola.
Cuando el equilibrio se pierde, empieza a aparecer el hongo y puede traer aparejado otras bacterias también. El tener hongos repetidas veces produce que tenga algún tipo de verrugas o algún tipo de ulceración. Produce irritación a nivel de la zona vulvar. Si es repetitivo, podés tener ulceraciones, lesiones por rascado, porque pica mucho. Pica, claro. Entonces podés tener lesiones o escoriaciones. No verrugas. Las verrugas por otra patología. Es otra cosa. Y te hago una pregunta. La persona, las nenas chiquititas, ¿a partir de qué edad pueden tener? ¿Es a partir que tienen la menarca? ¿Y dura hasta que tenés la menopausia o es de por vida? Te puede aparecer incluso antes de la menarca, depende también las condiciones con que esas nenas están educadas. Claro. Si las educan a que vaya cada rato al baño, a lavarse, le va a cambiar el pH de la vagina. Sí empieza a haber una mayor frecuencia después de la menarca. Y es a lo largo de toda la vida. De toda la vida. El tema es que el síntoma es muy parecido a otras patologías, por ejemplo, en la menopausia. La menopausia da sequedad vaginal, que es muy parecido y da picazón, entonces puede confundirse con un hongo. Perfecto. O a veces hay ardor y se confunde con una infección urinaria. Por eso es la importancia de que concurran al ginecólogo y no vayan y se automediquen, se compren el óvulo, porque muchas veces no le dan justo lo que necesitan. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. No, de La nada. llenamos de preguntas. Muchas gracias. De nada. Simmons, descansá en primera clase. Muy bien, hoy vamos a hablar de los mitos del pan. ¿Qué pasa cuando vamos a comer un pedazo de pan y decís, no, lo voy a tostar porque la tostada es más saludable, tiene menos calorías, menos grasa? Vamos a hablar con Marlene Gómez, nuestra nutricionista, para que nos dé realmente la pauta de lo que es. Hola, Marlene. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquitito cómo es esto, el pan. Bien, vamos a ver la diferencia del pan tostado y el pan fresco. Hay muchas creencias en las que se dice que cuando llevamos a tostar el pan tiene menos calorías o que estamos eliminando sus grasas, por ejemplo. Vamos a develar ese misterio. Dale. Partamos primero con los ingredientes. El pan es a base de harina. Y siempre debemos optar por harinas integrales, harinas de alguna semilla, de frutos secos, de almendras, porque tienen mayor cantidad de nutrientes. Entonces siempre tratar de elegir integrales y no harinas refinadas. Después, no todos los panes tienen grasas. Hay panes que son elaborados sin grasa, sin materia grasa, y hay otros que sí. Por lo tanto, cuando llevamos a tostar el pan, no es que estamos eliminando sus grasas, sino que estamos simplemente restando su agua, el líquido del pan. Ahora bien, en cuanto a calorías y nutrientes, tienen los mismos, ya sea el pan tostado o el pan fresco. Aporta las mismas calorías. Por lo tanto, si están en un plan de descenso de peso, da igual que esté tostado o no. Pero ¿qué pasa? Cuando el pan está fresco, tiene un mayor permanencia gástrica y requiere un poquito más de digestión. Entonces, al estar más tiempo en el estómago, nos daría más saciedad. Ay, yo hubiese apostado que era al revés, que el pan tostado daba esa sensación de crunchy y es como que uno tenía mayor sensación de saciedad. Mira. No, el pan tostado pasa por un proceso químico que se llama proceso de dextrinización, que es justamente cuando tiene esta costrita, esta cascarita, es el pan quemado, digamos, tostado. Bueno, en este caso ayuda a que se digiera mucho más rápido, entonces tiene menor permanencia gástrica. ¿Cuándo es bueno el pan tostado? Cuando, por ejemplo, hay afecciones gastrointestinales, como por ejemplo diarrea, porque de esa manera está menos tiempo en el estómago y ayudamos a que se digiera un poquito más rápido. Perfecto, mira, hubiese apostado que era al revés, sí. Así que bueno, entonces apostar a comer el pan fresco y sin conservantes en la medida de lo posible y con harinas que realmente sean saludables. Exactamente, y si queremos ayudar para que dé mayor saciedad, por ejemplo en un plan de descenso de peso, debemos incorporar siempre algún ingrediente, algún alimento que nos aporte proteínas o grasas saludables para que consumamos menos cantidad, o sea, porque el secreto está en el descenso de peso, no en si comemos tostadas o no, sino en la frecuencia y en la cantidad de consumo. Ok, perfecto. Entonces una de las cosas es resumir
reducir, perdón, un poquito el La consumo. porción, tal cual. Exactamente. Bien. Por la mitad es una buena opción para empezar al menos. Exactamente. Bueno, muchas gracias. A vos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Muchas gracias, espero que les haya gustado el programa. Nos encantó a nosotros realmente y cualquier cosa nos reencontramos aquí en Tesis. Gracias.